Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Lady Arce. Junto a mi grupo voy a estar presentando el tema de eritrocitos, anemia y policitemia. A continuación daré inicio a la explicación del tema. Eritrocitos o hematíes son productos celulares bincóncavos anucleados que actúan solamente dentro del torrente sanguíneo, como podemos observar aquí en la primera imagen que se encuentra en la parte superior. La principal función es transportar hemoglobina, que a su vez transporta oxígeno a los pulmones y tejidos. Tiene una característica de discos bincóncavos, como podemos ver aquí en la parte de arriba, un diámetro de medio de 7,8 micras, un espesor de 2,5 micras en su borde y 1 micra en su centro. Esto permite su forma bincóncava con un volumen medio de 90 a 95 micras. Principalmente se componen de proteínas y estas le proporcionan estabilidad y flexibilidad necesaria durante la circulación. En la parte de abajo podemos observar la concentración de los eritrocitos en la sangre en nombres de 5.200.000 por milímetros cúbicos, en mujeres de 4.700.000 por metros cúbicos. Esto es debido a que hay un valor medio que es de más o menos 300.000. Es decir, por ejemplo, en hombres serían de 4.900.000 a 5.500.000 y en mujeres de 4.500.000 a 5.100.000. Cantidad de hemoglobina en la sangre. Puede haber una concentración máximo de 34 gramos por cada 100 ml de célula. En los hombres la sangre un promedio de 15 gramos de hemoglobina por cada 100 ml de sangre y cada gramo de la hemoglobina se combina aproximadamente con 1,34 ml de oxígeno. Por ende, un hombre puede transportar 20 ml de oxígeno combinado con hemoglobina por cada 100 ml de sangre, como podemos observar aquí en la imagen. En mujeres la sangre tiene un promedio de 14 gramos de hemoglobina por cada 100 ml de sangre y cada gramo de la hemoglobina se combina aproximadamente con 1,34 ml de oxígeno. Por ende, una mujer puede transportar 19 ml de oxígeno combinado con hemoglobina por cada 100 ml de sangre. Composición del eritrocito: 78% agua y 22% elemento sólido. La membrana de los eritrocitos está compuesta por 40% lípidos, los cuales son los fosfolípidos y el colesterol. 50% proteínas, las cuales son las proteínas periféricas y proteínas integrales. 10% carbohidratos, los cuales son los glicoproteínas y glicolípidos. Producción de los eritrocitos. En las primeras semanas de vida embrionaria aparece el saco vitelino. En el segundo trimestre de gestación aparece en el hígado, en el vaso y en el ganglio linfático. Y en el último mes de gestación, hasta los 5 años, aparece en la médula ósea. Ya cuando es mayor de 20 años, aparece en la médula de los huesos membranosos, que vienen a ser las vértebras, el esternón, las costillas y los ilíacos. Gracias. Génesis de los eritrocitos. Todas las células de la sangre derivan de la célula precursora hematopoyética pluripotencial, la cual da origen a diferentes tipos de células, que se denominarán células precursoras comprometidas. Estas células van a estar destinadas a formar la célula precursora linfoides, que da lugar a los linfocitos. También formará la colonia de eritrocitos para dar lugar a los eritrocitos. Luego está la unidad formadora de colonias de granulocitos y monocitos, y también está la colonia de megacariocitos.
hacen referencia a que el nombre de célula precursora comprometida va a estar encargada de formar un linaje específico de células sanguíneas. Por ejemplo, tratándose del eritrocito, la génesis va a empezar de la siguiente manera. Esta célula, que es denominada célula precursora comprometida, va a necesitar de la proteína inductora del crecimiento para que ayude a su desarrollo y crecimiento. Para que pasemos a la etapa de diferenciación hasta llegar a formar un eritrocito maduro, se va a necesitar de la proteína inductora de la diferenciación. Esta unidad formadora de colonias de eritrocitos va a dar origen al proeritroblasto, que es el inicio de la etapa de diferenciación para formar los eritrocitos. La subsiguiente etapa se va a denominar eritroblasto basófilo. Tiene gran propiedad para teñirse con colorantes básicos, pero cuenta con poca cantidad de hemoglobina. Posteriormente, este se diferenciará a su siguiente etapa, la cual va a ser eritroblasto policromatófilo. En esta etapa la hemoglobina se encuentra concentrada a un 34%. La siguiente etapa para diferenciarse va a ser eritroblasto ortocromático. De igual manera contiene 34% de hemoglobina. La siguiente etapa es el reticulocito. En esta etapa el núcleo se va a ir perdiendo, además contiene una pequeña cantidad de material basófilo. Cuando se encuentra en la etapa de reticulocito, esta célula pasa de la médula ósea a los capilares sanguíneos mediante diapédesis, y a los 2 días este reticulocito pierde toda su capacidad de teñirse con colorantes básicos. Y finalmente da origen a lo que conocemos como eritrocito maduro. La oxigenación tisular es el regulador más importante de la producción de eritrocitos, y es que cuando existe poca cantidad de oxígeno debido a múltiples trastornos u otras circunstancias que hagan de que esté llegando poco oxígeno a los tejidos, automáticamente va a haber un aumento en los eritrocitos. En altitudes muy altas existe poca cantidad de oxígeno, entonces a los tejidos le llegará poca cantidad de oxígeno, por lo cual habrá un aumento de la producción de eritrocitos. La eritropoyetina es una hormona glucoproteína que estimula la producción de eritrocitos. Se forma en un 90% en los riñones y un 10% en el hígado. Cuando un tejido sufre falta de oxígeno, es decir, sufre una hipoxia, comienza a formarse en minutos a horas la eritropoyetina, teniendo una producción máxima de esta hormona en menos de 24 horas. Pero en ese momento todavía no aparecen eritrocitos, ya que solo después de 5 días se forman nuevos eritrocitos. La maduración de eritrocitos. Para la maduración de los eritrocitos, las células eritropoyéticas de la médula ósea necesitan 2 vitaminas esenciales: la vitamina B12 y el ácido fólico, también conocido como vitamina B9. Estas vitaminas son esenciales para la síntesis de ADN, y la falta de alguna de estas vitaminas dará lugar a un ADN anormal o reducido. Y las células eritroblásticas, ante la carencia de alguna de las vitaminas, producen eritrocitos de mayor tamaño, llamados macrocitos. Tienen una membrana frágil por el cual les acorta la vida a la mitad o a 1/3 de lo normal, y tienen un tamaño irregular. Por tanto, la deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico provoca un fallo en la maduración en el proceso de la eritropoyesis. Bueno, doctora y compañeros, soy Fred Almora Suárez presentando los tipos de anemia. Antes de entrar al tema, necesitamos saber qué es la anemia primeramente. La anemia significa deficiencia de la hemoglobina en la sangre, lo que puede deberse a que hay muy pocos eritrocitos o muy poca hemoglobina en ellos, en nuestra sangre, lo cual produce que nos dé la anemia, ya que no tenemos esos nutrientes necesarios que debería de tener nuestra sangre. Hay varios casos de anemia o varias formas de contraer anemia. La primera de ellas sería la anemia por pérdida de sangre. La anemia por pérdida de sangre sucede tras una hemorragia rápida. El órgano sustituye la porción líquida del plasma en entre 1 y 3 días, más o menos. Por esta respuesta deja una concentración baja de eritrocitos. Nuestra sangre llega a tener muy pocos eritrocitos y poca hemoglobina.
Si no se produce una segunda hemorragia después de la que nos da, por así decirlo, la concentración de los eritrocitos suele normalizarse entre 3 a 6 semanas más o menos. Cuando se produce una pérdida continua de sangre, una persona no puede con frecuencia absorber suficiente hierro de los intestinos como para formar la hemoglobina nuevamente y rápidamente, ya que no pudo, como dice aquí, la anemia debida a una hemorragia abundante se produce cuando la pérdida de los glóbulos rojos es superior a la producción. O sea, botamos más de lo que nuestro cuerpo crea, por así decirlo. La segunda es la anemia aplásica, debida a disfunción de la médula ósea. La aplasia de la médula ósea significa falta de función de la médula ósea. O sea, la médula ósea no hace bien su trabajo, lo cual puede llegar a que no puedan, nuestra sangre no pueda llegar a contener la hemoglobina o los eritrocitos, por así decirlo. ¿Y cómo puede pasar eso? Se pregunta. Pues puede pasar por la intoxicación, la radiación o la quimioterapia más que todo. ¿Por qué la quimioterapia dirá? La quimioterapia puede llegar a dañar nuestra médula ósea porque en la quimioterapia cuando nos exponemos o nos hacemos el tratamiento, por así decirlo, nos exponemos mucho a la radiación, a muchos químicos para eliminar las células cancerígenas. Pero al momento de eliminar las células cancerígenas también eliminamos varias partes de nuestras defensas, ya que es un acabado total o masivo. La intoxicación puede pasar cuando estamos muy frecuentemente con cosas tóxicas, por así decirlo, como algunos gases o la gasolina o en laboratorios, por así decirlo, en nuestro caso de los estudiantes de bioquímica, al absorber o inhalar algún químico erróneamente. La radiación también puede pasar al momento que nos hacen la quimioterapia, ya que llega a matar muchas células al momento de estar exponiéndonos a la radiación. Otra de ellas es la anemia megaloblástica. La anemia megaloblástica es una disminución de los glóbulos rojos. Las células son demasiado grandes y no están completamente desarrolladas, tienen una mala forma, como podemos observar aquí en el cuadro de color medio lila, más o menos. Los glóbulos, podemos observar de cómo son los glóbulos sanguíneos normales a comparación de los glóbulos con anemia megaloblástica. Son enormes, lo cual hace que se puedan detectar fácilmente al momento de hacer un escaneo bajo microscopio. Podemos observar de cómo es gigantesca y puede hacer que la sangre llegue a ser muy espesa y pueda provocar muchas complicaciones en todo nuestra sangre. Pero ¿cómo podemos evitar eso? Podemos evitar eso consumiendo ácido fólico o vitamina B12. La vitamina B12 se encuentra mayormente en los alimentos que provienen de los animales, como los huevos o la leche. También esto mayormente suele pasar cuando nuestro cuerpo no tiene suficiente ácido fólico o no tiene suficiente vitamina B12, lo cual hace que todos los glóbulos tengan una malformación y pueda hacer esta megaloblastia. Anemia hemolítica. Consiste en la destrucción del eritrocito a nivel intra o extravascular. Esta es producida a causa de que el sistema inmunitario va a atacar por error a lo que son sus propios glóbulos rojos. Como podemos observar en las imágenes, el sistema inmunitario está creando anticuerpos que ya de por sí van a atacar a los glóbulos rojos, destruyéndolos así, o acortando su vida a menos de 120 días. La anemia hemolítica se presenta cuando la médula ósea es incapaz de incrementar la producción para compensar lo que son la destrucción de los glóbulos rojos. Entre los tipos de anemia hemolítica podemos encontrar lo que son la esferocitosis hereditaria, que es un trastorno de la membrana en el cual los eritrocitos son pequeños y esféricos. Estos son más frágiles que los glóbulos rojos normales y no pueden soportar fuerzas de compresión. Estos se rompen con mayor facilidad al pasar por lo que son la pulpa esplénica y otros lechos vasculares rígidos.
Los síntomas que presentan las personas que sufren de esferocitosis hereditaria son palidez en la piel, cansancio, falta de aliento, problemas de crecimiento. En la imagen podemos encontrar dos grandes diferencias entre un glóbulo rojo normal y un esferocito, en el cual el esferocito presenta forma esférica y el glóbulo rojo presenta disco bicóncavo. Anemia falciforme. Es un trastorno hereditario en el cual los glóbulos rojos van a adquirir forma de O por la baja tensión de oxígeno en los tejidos, que va a provocar la forma de estas células en media luna, es decir, como podemos observar en las imágenes, podemos encontrar dos grandes diferencias. Las células van a morir antes de tiempo, lo que va a dejar en escasez a los que son los glóbulos rojos. Los síntomas que pueden presentar las personas con esta enfermedad son hinchazón de manos y pies, infecciones frecuentes, retraso de crecimiento o la pubertad, entre otros. Entre los tipos de anemia hemolítica también podemos encontrar lo que son la eritroblastosis fetal, que es un trastorno sanguíneo en el cual la madre va a producir anticuerpos durante el embarazo, que van a atacar a los glóbulos rojos de su propio feto, cuando la madre y el bebé tienen tipo de sangre diferente. Es decir, cuando la sangre materna tenga un factor de RH negativo y la del feto es de RH positivo. Falla en la maduración debido a la mala absorción de la vitamina B12 en el aparato digestivo. El fallo en la maduración debido a una mala absorción de vitamina B12 va a ocasionar una anemia perniciosa, de la cual va a existir una anomalía de la mucosa gástrica atrófica, que no va a producir secreciones gástricas normales. Las células parietales se encargan de secretar factor intrínseco que se combina con la vitamina B12. Ambas estarán protegidas de secreciones gástricas. Posteriormente, se van a unir a unos receptores de los bordes del cepillo de la mucosa del ilion y serán transportados hacia la torrente sanguíneo por medio de la pinocitosis para luego absorberse en el aparato digestivo y a pasar a almacenarse en el hígado y lentamente irse liberando. Fallo en la maduración causada por la deficiencia del ácido fólico. El ácido fólico se encuentra en las verduras verdes, frutas y el hígado. Sin embargo, se destruyen con facilidad durante la cocción. Además, personas que padecen de la enfermedad del intestino delgado tienen dificultades graves para absorber el ácido fólico y la vitamina B12. Formación de la hemoglobina. En primer lugar, el succinato y la coenzima se unen a la glicina para formar una molécula de pirrol y 4 moléculas de pirroles se combinan para formar la protoporfina 9 y de esta se combina con el hierro para formar la molécula del hemo. Posteriormente, cada molécula de hemo se combina con una cadena polipeptídica larga para formar una cadena de hemoglobina. La hemoglobina tiene 4 cadenas, que son 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, para así formar la hemoglobina adulta. Metabolismo del hierro. La cantidad del hierro en el cuerpo es de 4 a 5 gramos. El 65% del hierro de nuestro cuerpo se encuentra en forma de hemoglobina. Del 15 al 30% está depositado en las células del sistema retículo endotelial y parénquima hepático, en forma de ferritina, el 4% de mioglobina y el 1% de diversos compuestos de hemo, y un 0,1% asociado a la transferrina del plasma sanguíneo. Ciclo vital de los eritrocitos. Cuando los eritrocitos salen de la médula ósea hacia la sangre, su vida media es de 120 días antes de ser destruidos. Los eritrocitos no tienen núcleos, mitocondrias ni retículos endoplasmáticos, pero tienen enzimas que sintetizan glucosa para formar ATP, mantienen el transporte de iones, impiden la oxidación de las proteínas, mantienen flexibilidad de la membrana, mantienen el hierro de su forma ferrosa. Los eritrocitos se autodestruyen en el vaso
Por eso el vaso es llamado también como el cementerio de los eritrocitos. A mí me tocó exponer efectos de la anemia sobre la función del sistema circulatorio. La viscosidad de la sangre depende en gran medida de concentración sanguínea de eritrocitos en la anemia. Como se puede observar allí en las imágenes, una persona con anemia tiene menos glóbulos rojos que una persona normal. Por ejemplo, si una persona con anemia grave, la viscosidad sanguínea puede reducirse hasta 1.5 veces del agua en el lugar de valor normal que alrededor sería de 3. Uno de los principales efectos de la anemia es el aumento del gasto cardíaco, así como el aumento del trabajo de bombeo cardíaco. Gasto cardíaco. El aumento de gasto cardíaco en personas con anemia compensa en parte el menor efecto de transporte de oxígeno de la anemia, porque aunque cada unidad de sangre transporta solo pequeñas cantidades de oxígeno, el flujo sanguíneo puede aumentar lo suficiente para llevar cantidades de oxígeno casi normales a los tejidos. Por ejemplo, cuando una persona con anemia comienza a hacer ejercicio, el corazón no es capaz de bombear cantidades mucho mayores de sangre en las que ya está bombeando durante el ejercicio, lo que aumenta mucho las demandas tisulares de oxígeno. Se produce una hipoxia tisular extrema y puede aparecer una insuficiencia cardíaca aguda. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la policitemia. La policitemia se entiende por el número de eritrocitos circulantes por encima de los valores siguientes. El número de eritrocitos por encima de los 6 millones sobre milímetros cúbicos, el hematocrito por encima del 54%, la hemoglobina por encima de los 18 gramos sobre decilitros. Ok. Las causas de la policitemia. Esta puede ser causada por una hipoxia crónica, como la que causa estar en altitudes elevadas. También por otra enfermedad cardíaca y por hipoxia crónica por enfermedad pulmonar. También puede ser causada por el aumento de secreción de eritropoyetina y por los eritrocitos idiopáticos. Tratamientos. En los tratamientos podemos encontrar la flebotomía, que es para reducir la espesura de la sangre. Esta consiste en que semanalmente se extrae sangre por unidad, aproximadamente 0,47 litros, hasta que el nivel de hematocrito sea menor a 45 en hombres y 42 en mujeres. Otro de los tratamientos está la quimioterapia. Esa es para reducir el número de glóbulos rojos producidos por la médula ósea, entre otros tratamientos. Existen dos grupos de trastornos: la policitemia relativa o pseudopolicitemia y la policitemia absoluta. En la policitemia absoluta se compone de la primaria y la secundaria. En la policitemia relativa, esta es causada por una disminución del volumen del líquido plasmático, por deshidratación, como ser por vómitos, diarreas, sudoración, entre otros. También es provocada por tabaquismo y síndrome de Gais-Bock, que son factores etiológicos. Sus síntomas o signos tenemos entre ellos la tensión, la ansiedad, la fatiga, generalmente hay obesidad y el paciente es adicto a fumar. También tenemos que este puede generar hipertensión leve o moderada. El número de eritrocitos son elevados y las plaquetas y leucocitos son normales. El volumen plasmático es reducido. Y también tenemos como referencia un tratamiento el cual es variable en función de su causa, debido a cuál sea la causa, teniendo el tratamiento de esa enfermedad, ya sea por tabaquismo o obesidad o problemas cardíacos, el tratamiento va a ir de acorde a este.
En su diagnóstico tenemos que el paciente acostumbra a ser asintomático. El diagnóstico es hecho a través del hemograma. En ese se puede ver el aumento de eritrocitos, hemoglobina y hematocrito. También tenemos el diagnóstico diferencial, que debe ser hecho con la policitemia absoluta, la valoración de los eritrocitos, eritropoyetina y estudios genéticos. Todo eso debe ir incluido en el diagnóstico diferencial. La policitemia primaria o vera es un disturbio mieloproliferativo adquirido donde hay aumento en la producción de eritrocitos. Su etiología es desconocida, pero se cree que es una mutación de un gen que causa desórdenes clonales en las células, generando hiperviscosidad en la sangre. En este hay aumento en los gránulos y plaquetas. Las complicaciones de la policitemia primaria o vera son dos tipos: complicaciones trombóticas y hemorrágicas. En las trombóticas tenemos la vena hepática, esplénica y mesentérica, mientras que en las complicaciones hemorrágicas están las hemorragias cerebrales y hemorragias retinianas. Tratamiento. En el tratamiento se dividen objetivos y las herramientas terapéuticas. Como objetivo del tratamiento tenemos prevenir trombosis y hemorragias, minimizar el riesgo de progresión a mielofibrosis y leucemia aguda. Y en las herramientas terapéuticas tenemos los antiagregantes plaquetarios, los AAS. Y como último tenemos la policitemia secundaria. Esta resulta de la eritropoiesis aumentada debido al aumento de producción de eritropoyetina. Hay dos tipos, la fisiológica y la no fisiológica. En la fisiológica hay situaciones de hipoxia como